Hola amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor. Hoy día estaremos compartiendo la palabra. Es una hermosa tarde de agosto ya y sorprendentemente caluroso. Me gusta final de agosto, más bien, septiembre me encanta. Pero tenemos un día hermoso, precioso. Les saludo en el amor del Señor. Quería compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. El tema del mensaje es todos podemos. Todos podemos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Mateo 22, 34 al 40. Y dice lo siguiente. Lleva por título El Gran Mandamiento. Oh, no, hombre. Dice: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Me encanta Jesús, extraordinario como la manera que responde y cómo da en el clavo en lo que dice. A manera de introducción, ¿qué clase de personas esperamos que llegue a la iglesia? Los pastores esperamos que lleguen personas capaces de ayudar en la obra. Músicos, gente educada, ojalá profesionales que se hayan conmovido con mi predicación y sean capaces de decir: ¿qué quieres que yo haga? Cuenta conmigo, o te seguiré incondicionalmente, etc. Y que además traigan a otros profesionales para que también aporten con sus diezmos y generosas ofrendas. Bueno, en poco tiempo ellos llegarán a ser los líderes de la iglesia. Bueno, no todos piensan igual, pero esa manera de broma. Mientras que el común de la gente espera traer a sus familiares, aquellos que se han reído cuando supieron que se convirtió en un solo Biblia, en un aleluya, en un canuto, como decimos en Chile, un evangélico. También traerán un familiar enfermo para que sea sanado, un hijo o hermano drogadicto, o un familiar enfermo para que sea cierto, o un delincuente, un familiar delincuente, un depresivo, un padre alcohólico, un hijo homosexual o hija lesbiana, para que, entre comillas, se mejore. Ahora, sin demerecer a los demás pastores, aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero destacar a aquellos que hacen la obra de Dios entre los despreciados y desechados de esta sociedad. Alcohólicos, drogadictos, delincuentes, tribus urbanas, diferentes identidades de género, prostitutas, etc. La lista es larga, pero el Espíritu Santo les ha dado a estos pastores y pastoras una capacidad diferente y extraordinaria para poder llegar con el Evangelio de Jesús a todas estas personas, por quienes también murió el Señor en la cruz. Pero la pregunta que tal vez nos ayuda a encontrar una respuesta adecuada es: ¿qué hizo Jesús? ¿O qué haría Jesús en esta época? ¿Qué haría Jesús en medio nuestro? ¿Sería tan prejuicioso como muchas veces nosotros somos en la iglesia? ¿Sería juez y parte con la gente que llega? En el pasaje que leímos al principio, encontramos a Jesús enfrentado a los teólogos y sacerdotes, los expertos en Biblia, en ley judía, aquellos que conocían la Mishnah al revés y al derecho,
La Mishnah era un conjunto de reglas divididas en 6 partes donde interpretaban la Torá. Es decir, la ley entregada por Moisés, ¿cierto? Entregada por Dios a Moisés, y le decían al pueblo, y estas le decían al pueblo lo que no podían y no podían hacer. Digo bien, porque la Mishnah es un conjunto de preceptos prohibitivos, donde dejaban a la gente prisionera de estos reglamentos para no pecar. O sea, era, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no, puros no. En Mateo 22:36, que es el pasaje que estamos viendo, ¿cierto? En el versículo 36, un intérprete de la ley le pregunta a Jesús cuál era el mandamiento más grande, el más poderoso. Ahora, entre los estudiosos habían algunos que decían que todos los mandamientos eran importantes. Y habían otros que decían que habían unos mandamientos que eran más importantes que otros. Y esto provocaba un debate y cada cierto tiempo ellos se reunían a discutir estos preceptos, se reunían a discutir la Mishnah y ver cuáles eran más importantes o si había que agregar o si había que quitar. Casi siempre era más agregar que quitar. Entonces, la respuesta de Jesús en este instante tenía que ser precisa. No podía irse a uno de los extremos, porque si se iba a uno de los puntos de vista, si él decía, no, todo es importante, los que decían que habían unos más importantes que otros, le iban a atacar. A su vez, si decía de que habían algunos más importantes que otros, los que decían que eran todos iguales le decían, no, pues son todos los mandamientos iguales, y eso le iba a provocar un conflicto. Y eso iba a significar, ¿cierto?, acusar a Jesús de contradictorio. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que responde? Algunos pensaban de que el mandamiento más importante era lo que era conocido como la Shemá. La Shemá decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oye Israel, y ese oye Israel, la palabra en hebreo es Shemá. Por eso esa parte, esa oración es conocido como la Shemá. Ahora, cuando los fariseos se preparaban, eso fue lo que respondió Jesús. El mandamiento más importante es amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces los fariseos se preparaban para rebatir a Jesús, pero Jesús dijo, un momento. Él siguió hablando que este era el primero y gran mandamiento, pero que el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, era tan importante como el primero, pues de estos dos dependía todo el resto de la ley y todo lo dicho por los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y esto provocó un revuelo, fue tremendo, porque ahora ¿qué le decimos? Se quedaron callados, se quedaron mudos, porque Jesús respondió de una manera tan certera, tan lógica, le dijo, resumió toda la ley, resumió todo el Antiguo Testamento, lo resumió en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar al prójimo. Si uno analiza los 10 mandamientos, se va a encontrar de que por lo menos los primeros 4 mandamientos, más o menos, tienen que ver con Dios. Amar a Dios, no te harás imagen, qué sé yo, todo. Y el resto de los mandamientos tienen que ver con el prójimo. Entonces Jesús fue muy certero en esto, al decirle de que el primer mandamiento, bien, amarás a Dios, y el segundo también es importante, ama a tu prójimo. Y ahí se acabó toda discusión. Y es interesante notar que en el versículo 46, el evangelista dice que nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Ahora, en primer lugar, ninguno de estos conocedores, estudiosos, profesionales de la religión, llegó a ser un líder de la iglesia. Ni siquiera Nicodemo, que humildemente llegó de noche para hablar con Jesús,
pudo ocupar un puesto. Recordemos que Nicodemo era un fariseo. Ahora, siendo fariseo, yo lo habría ubicado en un grupo de discipulados, era un hombre que sabía mucho, o lo habría puesto como maestro de escuela dominical, por lo menos, y por lo menos predicando cada 2 domingos. Pero gracias a Dios, Jesús no pensaba como yo. El grupo de líderes de Jesús estaba compuesto por 4 pescadores, un terrorista, un cobrador de impuestos, un carpintero. De los demás no se sabe mucho, pero si hubiera sido algo importante, a lo mejor habría sido destacado, como en el caso de Judas Iscariote, de quien Juan dice que era un ladrón. Sin embargo, una cosa es cierta: Jesús los hizo correr, pues era muy activo y dinámico. Algunos piensan que Jesús era como el Jesús de las películas. Y ahí se quedaba quieto, o abría los ojos y decía: desierto, desierto os digo. Y quedaba ahí quieto. Pero no, Jesús era muy dinámico. Un día estaba aquí, al otro día estaba en la orilla opuesta del lago, y al otro día iba camino a Jerusalén, para luego estar de vuelta. Y por supuesto, en el trayecto, en el camino, él iba haciendo de que los discípulos visitaran a la gente y oraran con ellos. Así que los mantenía en movimiento y luego de vuelta. Pero fueron estas simples personas, estos don nadie, quienes edificaron un movimiento tan firme, tan sólido, lleno de profundos valores alrededor de la persona de Jesús, además de poderosos hechos y milagros, que terminaron por dominar el paganismo existente en el poderoso Imperio Romano. La religión del Imperio Romano era sumamente pagana, aparte de que tomaban de todos los pueblos. Había una religión que era la oficial del imperio, que era la adoración al emperador. Y partiendo de ahí, las personas podían tomar cualquier religión, lo que quisieran. Entonces era una comunidad bastante pagana, era una nación muy pagana, porque había diferentes tipos de dioses. Y sin embargo, estos hombres y mujeres tan sencillas, tan humildes, muchos de ellos, que llegaron hablando de solamente un Dios y un Mesías, Jesucristo, invadieron todo el imperio. Ahora, Jesús no contendía con todos, solo con aquellos que lo desafiaban para buscar una contradicción en él, la que nunca encontraron. Pero para los demás siempre estuvo dispuesto a recibir y a enseñar, sin importar lo que hicieran. Llamó a ser parte, como decíamos hace un momento atrás, a ser parte de su grupo un terrorista, un anarquista podríamos llamar, a quienes la gente no aceptaba porque ponía en riesgo la tensa paz que había con los romanos. Recordemos que eran un pueblo que estaban bajo el dominio del Imperio Romano y que era un gobierno sumamente brutal, y donde no importaba la vida de las personas, de las demás personas. Si tú ibas por la calle y de repente pasaba un oficial romano y te decía: oye, llévame el canasto, o llévame, qué sé yo, uno tenía que hacerlo, tenía que llevarlo, si no significaba la muerte. Llegaba: ¿por qué llegaste tan tarde con el pan para la 11? Decía: no, es que me encontré con un grupo de romanos que me obligaron a llevar carga por varios kilómetros. Por eso Jesús, cuando dice las bienaventuranzas, dice: si te piden llevar una carga por 1 milla, llévala por 2. Sabía de lo que estaba hablando de la actitud de los romanos. Entonces estos terroristas, estos anarquistas, celotes también, o cananitas, la gente les tenía temor, no les gustaba, porque la paz que había con los romanos era tensa, era una paz tensa, en cualquier momento se rompía, y eso significaba muerte, sangre, violencia.
Así que no le tenían mucho cariño a los celotes o a los terroristas estos. Jesús también llamó a un cobrador de impuestos, los que eran odiados por el pueblo porque trabajaban para el imperio y explotaban a sus hermanos judíos y se enriquecían además con este trabajo. Cobraban los impuestos, una parte iba para Roma y la otra para el bolsillo. Así que muchos de ellos se enriquecieron. Ahora tenemos dos casos muy especiales en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, cierto, es Zaqueo, que tuvo un convertimiento tremendo, que él dijo: yo voy a devolver el doble de lo que he robado. Y esto fue tremendo. O sea, la conversión de Zaqueo fue fuerte, porque él llevó a Jesús a su casa. Bueno, en realidad Jesús se invitó solo, no lo llevó Zaqueo, porque le dijo: Zaqueo, voy a ir a tu casa. Pero fue esa la actitud de Zaqueo en la cual Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y el otro es este otro cobrador de impuestos, Leví, o Mateo, como lo conocemos también, ¿cierto? Odiado por el pueblo, odiado por la gente. Sin embargo, pasa a ser uno más de los 12. Jesús compartió también con una mujer samaritana, 3 veces despreciada por los judíos. Primero, por ser samaritana. Segundo, por ser mujer. Y tercero, por haber tenido 5 maridos y estar conviviendo con otro hombre. Perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Liberó endemoniados. Sanó a ciegos, leprosos, cojos, mudos, inválidos, etc. Muchos de estos y otros más que llegaron después de su resurrección fueron los encargados de llevar el Evangelio a todas las naciones, bautizando, enseñando, guiando a otros. Estos fueron los testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como conclusión, para terminar, podemos decir lo siguiente: la pandemia ha cerrado los templos, pero no ha callado a la iglesia. Si te has sentido triste durante este tiempo por no poder congregarte, es tiempo de buscar alimento por tu cuenta. Leer, orar, buscar del Espíritu Santo y compartir con otros el Evangelio es lo que está a tu alcance. Escuchar mensajes, escuchar estos mensajes como este que estamos transmitiendo ahora, escuchar otros también. Música cristiana te mantendrá firme y creciendo. Debes crecer, debes alimentarte, debes leer la palabra, leer la Biblia. Yo estoy citando, cada vez que predico, estoy citando pasajes. Búscalos en la Biblia, búscalos y léelos. Lee el contexto en el que están. Lee más arriba, lee más abajo. Cada predicación está basada en un pasaje de la Biblia. Ve el lugar donde está, ¿cierto?, este pasaje. Yo siempre doy la cita. Ve qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después, para que puedas entender también de mejor forma la predicación. No te sientas inferior, no te sientas menos, no te sientas incapaz, no digas no puedo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les siga bendiciendo.